Queridos amigos, aquí estoy una vez más para exponeros otro de los temas de mi libro Para Salvarte. El tema de hoy lo podemos titular La eutanasia, un asesinato legal, porque eso es la eutanasia, la posibilidad de asesinar a una persona sin faltar a las leyes. La eutanasia sale continuamente en los medios de comunicación porque en unos países ya está legalizada y en otros países se estudia su legalización. Y continuamente estamos leyendo noticias de casos de eutanasia o de problemas que esta eutanasia puede ocasionar. Eutanasia se denomina de una manera camuflada como muerte digna. Claro, sería muy duro decir asesinato legal. Tenemos que enmascarar esta tremenda realidad de que las leyes permitan asesinar a una persona. Se llama muerte digna. Y es mentira. Es mentira. Morir con dignidad significa aceptar la muerte voluntariamente, donde y cuando Dios quiera. Y sobre todo en gracia de Dios. Y sabiendo que el dolor tiene un valor redentor. Y entonces esta persona que acepta la muerte voluntariamente, aceptando la voluntad de Dios, esa muere con dignidad, supuestamente habiendo arreglado todos los asuntos familiares y espirituales. Eso es morir con dignidad. Pero eliminar al dolor matando al enfermo, eso no es camino. La solución de las enfermedades no es matar al enfermo. Si para solucionar una enfermedad matamos los enfermos, sobran todos los hospitales y todos los médicos. Vaya una barata solución para los estados. Al que está enfermo se le elimina, punto. Eso no puede ser. Al enfermo no se le puede matar. Ahora, sí se le puede paliar el dolor, que es el camuflaje con que presentan la eutanasia. Es que para que no sufra, lo matamos. No. Para que no sufra, le podemos dar paliativos, para que no sufra. Pero nunca matar al enfermo, porque la solución de una enfermedad nunca es matar al enfermo. Por lo tanto, es lícito dar a un enfermo unos paliativos que aminoren el sufrimiento. A esto es lo que se le llama eutanasia pasiva. Eutanasia activa es matar al enfermo. Eutanasia pasiva es darle unos paliativos para aminorar el dolor, aunque estos paliativos aceleren la muerte. Eso sería lícito, como dije antes, con tal de que este enfermo, antes de morir, haya arreglado sus asuntos familiares y espirituales. Pero una vez que está todo esto bien arreglado, no hay problema en suministrarle paliativos a su dolor que le pueden acelerar la muerte o desenchufar los conductos, los cables, los tubos que le están manteniendo artificialmente una vida vegetativa. A eso no hay obligación. Cuando los métodos de mantener artificialmente una vida vegetativa son extraordinarios, por lo dolorosos o por lo costosos económicamente, no hay obligación de mantener esa vida artificialmente
que va necesariamente a su final y lo único que hacemos es prolongar el momento de la muerte. A eso no hay obligación. Esto es lo que se llama eutanasia pasiva. Eutanasia activa, matar al enfermo. Eutanasia pasiva, desconectarle los cables, los tubos que lo tienen en vida artificialmente. Esto se puede realizar lícitamente, moralmente, con tal de que, como dije antes, el enfermo haya resuelto sus problemas familiares y, sobre todo, sus problemas espirituales, que esté en paz con Dios, que haya resuelto todo y esté tranquilo para morir. Esto no hay ningún problema moral que se pueda. Aunque siempre la familia tiene derecho a que se siga manteniendo esa vida vegetativa de modo artificial, esperando un milagro. Esperando un milagro. El milagro puede venir siempre. El milagro siempre puede venir. Y aunque naturalmente esta vida está condenada a su término, más o menos próximo, naturalmente va a morir. Pero el milagro siempre es posible. Y la familia está en su derecho, si quiere mantener esa vida artificialmente, esperando, si Dios quiere, que se produzca el milagro. Bien, por lo tanto, repito, la eutanasia activa es inmoral, es un crimen, es un asesinato, porque se mata al enfermo. Eutanasia pasiva es lícita cuando se trata de mantener artificialmente una vida que va a su fin. Ahora bien, la legislación de la eutanasia trae problemas tremendos para la moral y la justicia. Porque cuando las leyes permiten que se elimine a un enfermo, se empieza pues eliminando enfermos que sufren, enfermos que no tienen solución, enfermos que aparentemente es en bien del enfermo para que deje de sufrir. Pero la realidad es que después vienen casos espeluznantes. Noticias que yo he leído en el periódico. Noticias. Un hijo lleva al hospital a su padre para que lo maten, para irse de vacaciones, porque el padre le estorba. Noticias de periódico. Como es legal la eutanasia, este enfermo terminal, este viejo que estorba, a los viejos que estorban se les elimina. Y como el viejo es un estorbo porque se quiere ir de vacaciones, lo lleva al hospital para que le pongan una inyección letal para poder irse de vacaciones. Noticia de periódico. Otra noticia. Un matrimonio lleva a la abuela al hospital para que la eliminen porque necesitan su cama. Noticia de periódico. ¿Dónde vamos a parar? Asesinar a la abuela porque necesitamos su cama. Pero como es legal la eutanasia, como es legal, pues la abuela al hospital, que la pongan una inyección y la eliminen porque necesitamos su cama. Esas cosas pasan cuando se legaliza la eutanasia. Las monstruosidades que pueden venir una vez que sea legal eliminar a los enfermos que estorban. Y abusos tremendos. En mi libro Para Salvarte, donde he puesto todo lo que sé, y a veces montones de noticias de periódicos, montones. Mi libro tiene 5.000 notas a pie de página, 5.000 notas de cosas que saco de los libros y noticias de periódico. A veces hay noticias del periódico que me ayudan porque confirman lo que estoy diciendo. Pues en mi libro Para Salvarte voy a leer algunas noticias que realmente son espeluznantes. Por ejemplo, 4 enfermeras de Austria fueron condenadas por liquidar a 49 enfermos que les resultaban molestos.
El enfermo molesta, se le elimina, no pasa nada, eutanasia. Una de las enfermeras llamada Voltrath Wagner reconoce haber matado a 11 personas. ¿Le estorba? Fuera. Una enfermera de Dinamarca asesinó a 64 ancianos después de robarles en una residencia geriátrica de Copenhague, dándoles una sobredosis de calmantes. El mismo día se publicaron dos noticias. Un médico inglés, Harold Spearman, ha sido condenado a cadena perpetua por haber dado a muerte a 15 pacientes por medio de una inyección. Dos médicos belgas, Léon Radu y Claude Chevolet, han sido acusados de asesinato por haber practicado la eutanasia activa, es decir, matado, a un paciente por equivocación. Como la eutanasia es lícita, lo liquidamos. Pues fue una equivocación. No era este el que estaba en fase terminal, era otro. La cantidad de barbaridades que se pueden cometer cuando la eutanasia es legal. La aplicación de la eutanasia en Holanda ha llevado en 1995 a acabar la vida con 900 personas. En pocas palabras, la ley ha provocado ya casi 1000 asesinatos. Hasta la fecha se han registrado 11.200 casos de eutanasia. Según el doctor Antonio Prado, profesor de bioética de la Universidad de Navarra, en 1990 se dieron en Holanda más de 25.000 casos de eutanasia. En un año. A ver, en un año. Ahora dudo si es en un año o en total. Bien. Según el doctor Antonio Pardo. En un año, exacto. En 1990, en un año. En un año, 25.000 asesinatos legales. Legales. Porque en Holanda es lícita la eutanasia. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que los viejos en Holanda no quieren ir al hospital. No quieren ir al hospital porque temen que si van al hospital los van a liquidar. Y los viejos no quieren ir al hospital. Es más, se ha creado una asociación en Holanda, una asociación que se llama, vamos a ver si lo encuentro aquí, sí, aquí está. En Holanda se ha creado una asociación que se llama NPV, donde los enfermos se asocian, se apuntan, para que no les practique la eutanasia. Y dice aquí, la NPV cuenta con 63.000 miembros. Hay 63.000 ancianos holandeses que llevan una tarjeta que a mí no me practique la eutanasia, ¿eh? Que yo no quiero eutanasia, porque tienen miedo de que si los meten al hospital los liquidan con una inyección. En Holanda hay 100.000 personas que llevan este documento. Son noticias que yo saco de los periódicos. 100.000 personas con su tarjeta. Yo no quiero eutanasia, ¿eh? A mí que no se me practique la eutanasia. Etcétera, etcétera, etcétera. La Conferencia Episcopal Española ha publicado, ha lanzado una tarjeta ante este problema de la eutanasia, ¿verdad? En fin, que tenemos, hombre, en España no es legal, en España no es legal, pero hay gente que quiere que se legalice, es una cosa que se debate, y está en discusión entre los políticos si se legaliza o no. Y entonces la Conferencia Episcopal Española ha lanzado una tarjeta que se llama Testamento Vital, y la tarjeta dice así: el que suscribe, cada cual firma su tarjeta, el que suscribe
pide que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica e irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios. Como dije antes, que nadie tiene obligación de que le mantengan artificialmente la vida de un modo pues inútil, ¿verdad? De manera que dice, desea que no se me practique, que no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados y extraordinarios. Y que no se me practique la eutanasia activa, que no se me mate, ni se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte, pero que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos, evidente, eso es perfectamente lícito y perfectamente normal, que yo quiera que se me practiquen los tratamientos paliativos de mi sufrimiento. Pido igual ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Eso es lo importante. Asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Esa es la muerte digna. Darme motivación, animarme a que yo acepte la muerte de modo humano y cristiano. Y cuando yo voluntariamente sé que estoy en fase terminal, que esto no tiene solución, que ha llegado el momento final, prepararme para ese momento inevitable, pero de un modo humano y cristiano. Humano, con los consuelos humanos, de amor y de cariño de las personas que le rodean, un tratamiento humano y no cristiano. Porque si yo sé que estoy bien preparado para la muerte, que muero en gracia de Dios, que voy a pasar a mejor vida, que para mí la muerte no es el final, sino el cambio de la vida terrenal a la vida eterna. Como dice el prefacio de difuntos de la misa, la muerte no termina, se cambia, y en lugar de vivir en este mundo, voy a vivir en el otro con vida eterna y feliz, si he muerto cristianamente y he muerto en gracia de Dios. Pues esta es la muerte digna, que se me prepare a morir de un modo humano y cristiano. Esa es la muerte digna, y no, como dije antes, matando al enfermo para que deje sufrir. Deseo poder prepararme para ese acontecimiento final de mi existencia en paz, en la compañía de mis seres queridos y con el consuelo de mi fe cristiana. Está muy bonito este testamento, y hay mucha gente que lo lleva. Yo en concreto lo llevo también. Pero hay mucha gente en España que lleva esta tarjeta que ha publicado la Conferencia Episcopal Española, que llama Testamento Vital, donde se expresa mi deseo de morir cristianamente, en paz con Dios, para que realmente podamos decir que yo muero dignamente y no que se me administre una inyección letal para quitarme del medio porque estorbe a quien sea. Bien, y voy a terminar dando un decálogo que he sacado de la conferencia también, de la Conferencia Episcopal Española, un decálogo donde se resume la doctrina cristiana sobre la eutanasia. Decálogo, son 10 puntos. Primero, jamás es lícito matar a un paciente, ni siquiera para no verle sufrir o no hacerle sufrir, aunque él lo pidiera expresamente. Ni el paciente, ni los médicos, ni el personal sanitario, ni los familiares tienen facultad de decidir o provocar la muerte de una persona. Segundo, no es lícita la acción que por su naturaleza provoca directamente o intencionalmente la muerte de una persona. Tercero, no es lícito omitir una prestación debida normalmente a un paciente, sin la cual va irremisiblemente a la muerte. Por ejemplo, los cuidados vitales
de alimentación por tubo y remedios terapéuticos normales, debidos a todo paciente, aunque sufra un mal incurable o esté en fase terminal o en coma irreversible. Cuarto, no es lícito rehusar o renunciar a cuidados y tratamientos posibles y disponibles cuando se sabe que resultan eficaces, aunque sea solo parcialmente. En concreto, no se ha de omitir el tratamiento a enfermos en coma si existe alguna posibilidad de recuperación, aunque se puede interrumpir cuando se haya constatado su total ineficacia. En todo caso, siempre se han de mantener las medidas de sostenimiento. Quinto, no existe la obligación de someter al paciente terminal a nuevas operaciones quirúrgicas cuando no se tiene la fundada esperanza de hacerle más llevadera la vida. Sexto, es lícito suministrar narcóticos y analgésicos que alivien el dolor, aunque atenúen la conciencia y provoquen de modo secundario un acortamiento de la vida del paciente, siempre que el fin de la acción sea calmar el dolor y no provocar la muerte voluntariamente. En ese caso, la moralidad de la acción depende de la intención con que se haga y de que exista una debida proporción entre lo que se logra y el efecto negativo para la salud. Séptimo, es lícito dejar de aplicar tratamientos desproporcionados a un paciente en coma irreversible cuando haya perdido toda actividad cerebral, pero no lo es cuando el cerebro del paciente conserva ciertas funciones vitales si esta omisión provocase la muerte inmediata. Octavo, las personas minusválidas o con malformaciones tienen los mismos derechos que las demás personas, concretamente en lo que se refiere a recepción de tratamiento terapéutico. En las fases prenatal y postnatal se les han de proporcionar las mismas curas que a los fetos y niños sin ninguna minusvalía. Noveno, el Estado no puede atribuirse el derecho de legalizar la eutanasia, pues la vida del inocente es un bien que supera el poder de disposición tanto del individuo como del Estado. Décimo, la eutanasia es un crimen contra la vida humana y contra la ley divina, del que se hacen responsables todos los que intervienen en la decisión y ejecución de este acto homicida. Pues muchas gracias por vuestra atención y que el Señor os bendiga. Hasta otro día.